La historia de Sansón seguro que es una de las más conocidas de la Biblia, ¿no? Pero, ¿qué hay más allá del hombre fuerte y su cabello? Hoy vamos a meternos de lleno en un sermón del reverendo H. Hoffman que hace justo eso. Desmenuza el significado teológico que se esconde detrás de este personaje tan famoso y, la verdad, tan complejo. A ver, para empezar, todo arranca aquí. El sermón se ancla por completo en este versículo del libro de los jueces. Y es que fíjense, aquí no solo se está anunciando un nacimiento, no, se está definiendo una misión divina. Esta promesa es, digamos, la piedra angular de toda la vida de Sansón y, por supuesto, de la interpretación teológica que vamos a ir desgranando. Bueno, y para hacernos una idea de cómo vamos a avanzar, nuestro análisis va a seguir la misma estructura del sermón. Son 5 puntos clave. Primero, el enfoque general. Después, nos vamos a sumergir en el contexto de la época. Luego, veremos un patrón de comportamiento de Israel que es, bueno, ya lo verán. Cuarto, el anuncio milagroso del nacimiento de Sansón y cerramos con su significado teológico, que es el corazón de... Perfecto. Empecemos con el primer punto, el enfoque de este sermón. A ver, la idea aquí no es simplemente volver a contar la historia que ya conocemos. Para nada. Se trata de verla como una especie de espejo. La vida de Sansón se presenta como un claro ejemplo de los milagros que encontramos en el Antiguo Testamento, y más importante aún, como un presagio, una sombra de eventos que iban a ocurrir mucho después. Y aquí está una de las claves principales. El sermón insiste en que estas figuras bíblicas, y Sansón es un caso perfecto, no eran como estatuas de mármol, ¿no? Eran hombres de carne y hueso, llenos de imperfecciones, de debilidades. La tesis central es que a pesar de todos sus errores, la gracia divina no se detiene. Es más, utiliza esa misma debilidad humana para cumplir un propósito mucho más grande. Ok, ahora pasemos a construir el escenario. Porque para entender de verdad a Sansón, el sermón nos dice que primero tenemos que sumergirnos en su época. Estamos hablando de un periodo súper turbulento, de unos 400 años en la historia de Israel. Y miren, esta tabla lo resume de una forma brutal. El sermón nos pinta un contraste radical. Pasamos de la era de Josué, que fue un tiempo de obediencia, de conquista, de fe, a la era de los jueces, que es todo lo contrario. Rebelión, idolatría, derrota constante. O sea, es una caída libre, tanto en lo espiritual como en lo político. Y para cuando se anuncia el nacimiento de Sansón, la cosa ya había llegado a un punto crítico. No era algo nuevo. Israel llevaba 40 años bajo el yugo opresivo de los filisteos. Ahora, el sermón identifica algo fascinante. Un patrón que se repite una y otra vez durante todo este periodo de los jueces. Lo describe como un ciclo vicioso, una especie de espiral de la que Israel parece totalmente incapaz de escapar. Y aquí lo tenemos, detallado en 5 etapas. Es muy interesante verlo así. Todo comienza con un periodo de servicio a Dios, pero luego caen en el pecado, en la idolatría. Como consecuencia viene la opresión por parte de sus enemigos. Desesperados, ¿qué hacen? Claman a Dios por ayuda. Y Dios, en su misericordia, les envía un libertador, un juez. Pero aquí está lo trágico. El ciclo vuelve a empezar, una y otra vez. Y este es un pero enorme. El sermón aquí da un giro que es alarmante. Resulta que en los tiempos de Sansón, algo se había roto en ese ciclo. Faltaba un paso, y uno crucial: el clamor. El pueblo había caído en una apatía tan profunda, en una indiferencia tal a su propio sufrimiento, que ya ni siquiera pedían ayuda. Se habían acostumbrado a su miseria. Y es justo en medio de esa oscuridad, de esa apatía espiritual tan densa, que el sermón nos pide enfocar la atención en un único punto de luz: los padres de Sansón, Manoa y su esposa. Se los presenta como un verdadero oasis de fe en medio del desierto. A pesar de toda la decadencia que los rodeaba, ellos se mantenían fieles a Dios. Y además, soportaban juntos una carga personal muy pesada, la de no poder tener hijos, algo que en esa cultura era un dolor inmenso. Y lo hacían, nos dice el sermón, con una unidad que era realmente ejemplar. Y justo ahí, en ese doble contexto de desesperación, la del país y la personal de ellos, es cuando ocurre el milagro. Un ángel se le aparece a la esposa de Manoa y le hace una promesa que, sencillamente, rompía todas las barreras de la lógica y de la naturaleza. Iba a concebir un hijo. Claro, este no iba a ser un niño cualquiera. El ángel da instrucciones muy claras. Será un nazareo desde el vientre de su madre. Y el sermón explica qué significa esto.
Es un voto de consagración total a Dios que se manifestaba en 3 reglas súper estrictas. Nada de alcohol, nunca, nunca pero nunca cortarse el pelo y evitar cualquier contacto con cadáveres. Y con esto llegamos al corazón teológico del sermón, la idea central. Se argumenta que Sansón no fue solo un libertador para su pueblo en ese momento, sino algo que en teología se conoce como un tipo. ¿Qué es un tipo? Es una figura cuya vida, cuya misión, actúa como un anticipo, como una sombra de un Salvador mucho, mucho más grande. Y los paralelismos que traza el sermón son sorprendentes. Los vemos aquí. Ambos nacen de forma milagrosa, en medio de una gran oscuridad. Ambos son consagrados a Dios desde antes de nacer. Pero la conexión más importante es esta. La misión de Sansón era iniciar una salvación física, lo cual se ve como un eco, un adelanto, de la misión de Cristo de traer una salvación espiritual completa y definitiva. El sermón le da un peso enorme de verdad a esta palabra comenzará. Según esta interpretación, la obra de Sansón fue deliberadamente incompleta. Fue el inicio, el primer paso, la chispa, pero no la solución final. Su propósito era señalar hacia adelante, hacia una liberación mucho más profunda y duradera. Y todo esto nos deja con la pregunta final que plantea el propio sermón. A ver, si la obra de Sansón fue solo el comienzo, entonces, ¿cómo es esa salvación completa y final que él solo pudo anunciar? Esa es la pregunta que, según esta interpretación, le da sentido a toda su historia, a sus fallas, a sus victorias, y la conecta con un propósito que lo trasciende por completo.